La primera vez que escuché mi nombre en el viento, supe que algo estaba mal. No era el susurro de una persona, ni el eco de mi imaginación. Era una voz fría, arrastrándose desde algún lugar que no debería existir. Me llamaba, no con urgencia, sino con paciencia, como si supiera que tarde o temprano, yo respondería. Apagué las luces de mi habitación, dejando solo la tenue claridad de una vela. La llama temblaba, aunque no había corriente de aire. Las sombras en las paredes se retorcían, formando figuras que no me atreví a reconocer. Tomé el libro viejo que siempre está sobre mi mesa, sus páginas amarillentas llenas de historias que nadie más querría creer. Pero yo sé que son ciertas. Porque algunas de ellas me sucedieron a mí. Esta noche, voy a contarte lo que he visto, lo que he escuchado en la oscuridad cuando nadie más estaba despierto. No son simples cuentos. Son advertencias. Porque hay cosas que, una vez conocidas, no pueden olvidarse. Puertas que, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Soy el narrador y estoy aquí para contarles las historias. Sé que usan este video para muchas actividades, pero especialmente para dormir, así que, antes de comenzar, dale me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntame de dónde me escuchas y qué hora es, para conocerlos. Pónganse cómodos y relájense. El polvo de Lisboa tiene memoria. Lo noté desde el primer día, cómo se adhería a mis zapatos, como si intentara recordar mi huella, cómo revoloteaba en los rayos de sol que se filtraban por las persianas del pequeño apartamento que alquilé en el barrio alto. Pero fue en la Rua dos Douradores donde el polvo realmente comenzó a hablarme. El local no aparecía en los mapas. Lo encontré por casualidad, persiguiendo a un gato callejero que se había llevado mi bufanda. El animal se escurrió por una puerta entreabierta donde el letrero de latón oxidado rezaba Antigüedades M. Carvalho en letras tan gastadas que parecían sangrar sobre la madera oscura. Dentro, el aire olía a papel viejo y a esa especie de humedad dulzona que dejan los cadáveres cuando se convierten en libros. El anticuario era un laberinto de vitrinas que contenían objetos que no seguían las reglas normales del tiempo. Un reloj de arena donde los granos caían hacia arriba. Una brújula que señalaba no al norte magnético, sino a la persona más cercana que estuviera mintiendo. Y en una urna de cristal manchado, lo que parecía ser un feto humano conservado en líquido ámbar, sus ojos abiertos y conscientes siguiéndome a través del vidrio. Ese es Joao. La voz del anticuario me hizo saltar. Apareció entre las sombras como si lo hubieran tejido a partir del polvo y la penumbra. Murió en 1902, pero sigue coleccionando. Sus dedos, largos y articulados como patas de araña, acariciaron la urna. Los niños siempre hacen las mejores piezas. Su inocencia se conserva mejor. Compré un astrolabio ese día. No porque lo quisiera, sino porque cada vez que intentaba salir sin llevarme algo, el dolor de cabeza se volvía insoportable. El artefacto pesaba más de lo que debería en mi bolsillo, como si contuviera algo además de latón y engranajes. Esa noche, mientras lo limpiaba en mi apartamento, descubrí que las marcas en el disco no correspondían a constelaciones conocidas. Eran patrones de estrellas que solo podían verse desde lugares que no estaban en ningún mapa. Y cuando lo giré, el aire de mi habitación cambió. Se volvió espeso, cargado con el olor a marisma y azufre que recordaba de la infancia, cuando jugaba cerca de los pantanos. El espejo frente a mi escritorio reflejó algo imposible, yo mismo, pero vestido con ropas de otra época, inclinado sobre el mismo astrolabio en lo que parecía ser una biblioteca iluminada por velas. Mi doble alzó la vista y sonrió, mostrando dientes afilados que no eran los míos. Finalmente, dijo en un portugués arcaico que entendí sin explicación, has aceptado el primer regalo. Los objetos comenzaron a multiplicarse. Una llave apareció en mi taza de café por la mañana, abriendo una cerradura en el sótano del anticuario que no había notado antes. Dentro,
encontré álbumes de fotografías donde reconocí mi rostro en imágenes que databan de 1920, 1856, 1773. Siempre junto al mismo anticuario, siempre sosteniendo algún artefacto nuevo. El señor Carvalho me esperaba sentado en un sillón de cuero agrietado, sus ojos negros brillando como los del feto en la urna. Toda colección necesita un curador, susurró mientras me entregaba un cuchillo ceremonial con mi nombre grabado en la hoja en letras que parpadeaban como luciérnagas moribundas. Y tú has sido tan bueno conservando memorias. Ahora, mientras escribo esto, el polvo de Lisboa se acumula en los rincones de mi apartamento formando figuras reconocibles, los rostros de todas las personas que he amado, que he perdido, que he olvidado. El astrolabio gira solo sobre mi escritorio, proyectando constelaciones imposibles en las paredes. Y cada noche, cuando el dolor de cabeza alcanza su pic, el espejo me muestra mi futuro. Un hombre envejecido más allá de los años, vestido con las ropas del anticuario, recibiendo a un joven asustado que persiguió a un gato callejero hasta entrar por error a mi tienda. Nuestra tienda. Porque ahora entiendo la verdadera naturaleza de la colección. No son los objetos lo que importa. Somos nosotros. Las almas que aceptamos el primer regalo. Las páginas del libro de registro olían a piel humana curtida. Lo descubrí en el sótano del anticuario, escondido tras un biombo japonés cuyos paneles mostraban escenas de tortura que cambiaban sutilmente cada vez que apartaba la vista. Las entradas no estaban escritas con tinta, sino con una sustancia oscura y viscosa que se pegaba a mis dedos como miel fría. Carvalho no es un apellido, susurró una voz a mi espalda. Era el feto en la urna, Joao, cuyos labios ahora se movían en sincronía con las sombras del sótano. Es un título. Como Papa o zar. El último Carvalho murió en 1893, pero la tienda siempre necesita un dueño. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Cada entrada documentaba una transacción, objetos intercambiados por fragmentos de alma. Una muñeca de porcelana por los recuerdos de infancia de una mujer llamada Amelia. Un espejo veneciano por la voz de un tenor italiano. Y ahí, en la última página, mi nombre ya aparecía junto al astrolabio, con la fecha de hoy pero en 1921. El dolor de cabeza estalló como una supernova cuando intenté huir. Las paredes del sótano sangraron un líquido negro que olía a biblioteca quemada, y de las grietas emergieron manos esqueléticas que me arrastraron hacia el fondo. Carvalho, o lo que llevaba su nombre, me esperaba junto a una mesa donde yacía el cuchillo ceremonial con mi nombre. Los objetos son solo recipientes, explicó mientras tallaba algo en mi antebrazo con la punta del cuchillo. El dolor era eléctrico, como si grabara directamente en mi sistema nervioso. Lo valioso es lo que contienen, los momentos, los miedos, los amores no correspondidos. La humanidad en estado puro. Cuando miré, mi piel mostraba ahora un catálogo de objetos tatuados, el astrolabio, la llave, un reloj de bolsillo que no reconocía. Y bajo cada uno, fechas. Fechas futuras. El sótano se extendía más allá de lo físicamente posible. Pasillos repletos de urnas como la de Joao se perdían en la oscuridad, y en cada una, un rostro conocido me observaba. Vi a mi profesor de literatura del instituto, muerto hace una década, flotando en formol. A la barista del café donde solía desayunar, sus ojos siguiéndome mientras pasaba. Y al fondo, en una urna más grande, una versión anciana de mí mismo golpeaba el cristal con manos arrugadas, su boca moviéndose en advertencias que no podía oír. El verdadero horror no fue descubrir que estaba atrapado. Fue comprender que parte de mí siempre había pertenecido a la colección. Los dolores de cabeza de mi infancia, los lapsos de memoria, incluso mi fascinación por los objetos antiguos, todo eran señales de que el anticuario me había estado reclamando desde antes de nacer. Ahora, mientras escribo estas líneas con el mismo bolígrafo que Carvalho usó para firmar mi contrata, la pluma que clava su plumín en mis venas cada vez que intento revelar el secreto. Escucho los objetos susurrar en las paredes de mi apartamento.
El astrolabio gira frenético, proyectando constelaciones que forman rostros de mis seres queridos. La llave se calienta en mi bolsillo cada vez que paso frente a un espejo, recordándome que hay más puertas por abrir. Más almas por coleccionar. Y lo peor de todo, a veces, en medio del dolor, siento un escalofrío de anticipación. Porque en el fondo del sótano, detrás de la urna con mi futuro yo, hay una puerta que solo el próximo Carvalho puede abrir. Una puerta que, a juzgar por los susurros que emanan de ella, conduce a la colección más grande de todas. La que está hecha no de objetos, ni siquiera de almas, sino de ciudades enteras olvidadas en los pliegues del tiempo. El momento en que entré en la casa, algo se sintió mal. No era obvio, solo una ligera disonancia al borde de la percepción, como un piano perfectamente afinado con una cuerda un cuarto de tono más grave. La mayoría no lo notaría, pero después de 15 años como ingeniero de audio, mis oídos se habían convertido en instrumentos hipersensibles. El sonido era mi vida, mi obsesión, mi profesión, y había algo profundamente inquietante en la acústica de este lugar. Había alquilado esta antigua casa victoriana específicamente por su aislamiento. Ubicada al borde de una montaña en el oeste de Montana, el vecino más cercano estaba a 3 millas por un camino de tierra sinuoso. Condiciones perfectas para grabar mi álbum revolucionario, el proyecto que finalmente me establecería como algo más que otro técnico girando perillas para artistas más talentosos. A los 30 años, se me acababa el tiempo para dejar mi marca. Este álbum sería mi legado. El agente inmobiliario mencionó algo sobre el inquilino anterior, que se fue abruptamente, un compositor que vivió aquí solo 4 meses antes de romper el contrato. No indagué en los detalles. El precio era bueno, y la reverberación natural de la casa era excepcional, techos altos y pisos de madera. El amplio salón sería mi espacio principal de grabación, mientras que una pequeña habitación arriba sería mi estudio de mezcla. Montar mi equipo tomó 3 días. Coloqué los micrófonos meticulosamente, posicionándolos para capturar la acústica natural de la habitación. Mi consola analógica vintage era la pieza central, una mesa neve restaurada de los años 70 por la que los músicos pagaban fortunas para grabar. Había invertido casi cada centavo que tenía en mi equipo. Este proyecto lanzaría mi carrera o me dejaría en bancarrota. La primera sesión de grabación fue perfecta. Grabé algunas partes de guitarra, melodías simples que formarían la base del álbum. La reproducción sonó incluso mejor de lo que esperaba, cálida, llena de cuerpo, con una profundidad textural que la grabación digital nunca podría capturar. Trabajé hasta después de la medianoche, colapsando en la cama con el agotamiento satisfecho que viene del buen trabajo. Desperté a las 3:17 de la mañana. Los dígitos rojos del despertador eran la única luz en la oscuridad desconocida. Algo me había sacado del sueño, un sonido. Contuve la respiración y escuché. Nada, solo la casa acomodándose, el viento en los aleros. Entonces lo escuché de nuevo, el sonido débil pero distintivo de una nota de piano, un la bemol sostenido durante unos 3 segundos antes de desvanecerse. No había un piano en la casa. Me convencí de que era un sueño, una alucinación auditiva en el borde del sueño. Pero cuando revisé mi equipo a la mañana siguiente, la luz de grabación en mi consola principal estaba encendida. Había estado funcionando toda la noche. Contra mi mejor juicio, reproduje la grabación nocturna. Durante las primeras 6 horas, no había nada más que el ruido ambiental de una casa vacía, el zumbido del refrigerador, el ocasional crujido de la madera contrayéndose con el descenso de la temperatura. Luego, exactamente a las 3:17 de la mañana, un la bemol claro e inconfundible resonó, seguido de silencio. 3 minutos después, un sol, luego un mi bemol. Las notas eran nítidas, deliberadas, espaciadas exactamente cada 3 minutos. La nota final llegó a las 3:29 de la mañana, un do grave que parecía vibrar a una frecuencia que hacía doler mis dientes.
Me dije que tenía que haber una explicación racional. Tal vez había captado interferencia de una estación de radio AM, o quizás algún fenómeno acústico extraño causado por los vientos de la montaña pasando por los antiguos ductos de la casa. Pasé ese día insonorizando mi estudio, sellando ventanas con espuma aislante y colgando mantas pesadas sobre los marcos de las puertas. La segunda noche, me aseguré de apagar todo el equipo antes de acostarme. Incluso desenchufé el acondicionador de energía principal, asegurándome de que nada pudiera activarse sin mi conocimiento. Dormí profundamente hasta el amanecer, pero cuando entré al estudio esa mañana, el equipo estaba encendido, de alguna manera reconectado a la energía. La luz de grabación brillaba en rojo, y las bobinas analógicas de mi grabadora de cinta giraban lentamente. Mi garganta se cerró cuando me acerqué a la consola. El fade maestro estaba al máximo, y los medidores VU bailaban con la entrada. No podía oír nada, pero la reproducción reveló más notas, diferentes esta vez, formando lo que parecía el comienzo de una melodía. La secuencia se repitió 4 veces durante la noche, cada iteración más compleja, con variaciones sutiles en el tiempo y la intensidad. Era como si lo que fuera que creaba esta música estuviera practicando, refinando, aprendiendo. Pasé esa tarde en el pueblo, buscando información sobre la historia de la casa. En la sociedad histórica local, una voluntaria anciana me miró con preocupación indisimulada cuando mencioné mi dirección. Explicó que la casa había sido construida en 1897 por un compositor llamado Elias Blackwood, quien afirmó haber descubierto lo que llamó la música de las esferas. Patrones armónicos que supuestamente existían en el espacio entre mundos. Según la leyenda local, Blackwood realizó experimentos en la casa, intentando crear música que sirviera como puente entre dimensiones. Desapareció en el invierno de 1901, dejando atrás páginas de notación musical extraña y entradas de diario que describían entidades de sonido puro que se comunicaban a través de sus instrumentos. La voluntaria dudó antes de agregar que, durante décadas, varios músicos que vivieron en la casa reportaron fenómenos extraños. Uno sufrió un colapso psicótico completo, afirmando que algo estaba usando sus composiciones para crear un portal. Regresé a la casa con un sentimiento de terror acumulándose en mi estómago. Parte de mí quería empacar mi equipo e irme inmediatamente, pero otra parte, la que siempre me impulsó a perseguir el sonido perfecto, se sintió intrigada. Si había algo inusual en las propiedades acústicas de esta casa, tal vez podría aprovecharlo, usarlo para crear algo verdaderamente único. Esa noche, instalé micrófonos adicionales en varias habitaciones y dejé todo el equipo de grabación funcionando. Coloqué una pequeña grabadora digital bajo mi almohada y otra en el bolsillo de mi camisa. Si algo estaba creando música en esta casa, lo capturaría desde todos los ángulos. El sueño llegó de mala gana, mi cuerpo tenso por la anticipación. Floté entre la conciencia y la inconsciencia, despertando sobresaltado con cada crujido y gemido de la vieja casa. Alrededor de las 3 de la mañana, sentí un cambio en la presión del aire, como si una puerta se hubiera abierto en algún lugar. La temperatura en mi habitación bajó notablemente. Me quedé paralizado, mi corazón martillando contra mis costillas mientras me esforzaba por escuchar a través del silencio. La primera nota comenzó tan suavemente que no estaba seguro de estar escuchándola, un mi sostenido que parecía originarse dentro de mi propia cabeza en lugar del aire alrededor. Más notas siguieron, construyendo un patrón complejo que no tenía sentido musical según la teoría convencional. Los intervalos entre notas estaban todos mal, creando disonancias que deberían haber sido desagradables, pero en cambio inducían un estado de fascinación hipnótica. Me sentí obligado a levantarme, a encontrar la fuente de la música. Mis extremidades se movían mecánicamente, como si estuvieran controladas por algo fuera de mí. Caminé hacia mi estudio, atraído por los sonidos que crecían en complejidad y volumen. La melodía, si podía llamarse así, ahora contenía elementos que no deberían ser posibles, tonos que existían en los espacios entre las notas estándar, armónicos que parecían vibrar con colores en lugar de sonidos. En el estudio,
mi equipo funcionaba a toda capacidad. Los medidores en mi consola de grabación estaban al máximo, y las bobinas de la grabadora de cinta giraban tan rápido que temí que se desintegraran. Pero lo que más me impactó fue que estaba escuchando instrumentos que no estaban presentes, cuerdas, maderas, percusión y otros sonidos que no podía identificar. La música se acercaba a algo, un crescendo de complejidad imposible. Cuando alcanzó su punto máximo, los vi. O más bien, los percibí, porque lo que entró en la habitación no tenía una forma que pudiera verse con los ojos. Existían en las fluctuaciones de las ondas sonoras entidades compuestas de vibración y resonancia. Se movían por el aire como ondas en un estanque, distorsionando todo lo que atravesaban. Cuando pasaron a través de mí, sentí mis huesos vibrar y mi cráneo zumbar con frecuencias que los oídos humanos no estaban diseñados para procesar. Desperté en el piso del estudio, con la luz del sol entrando por las ventanas. Todo mi equipo estaba apagado, y la habitación estaba en silencio. Por un momento, pensé que había soñado todo el episodio. Luego noté la grabadora de cinta, la bobina de suministro estaba completamente vacía, horas de cinta desenrolladas y enrolladas firmemente en la bobina receptora. Con dedos temblorosos, rebobiné la cinta y presioné play. Lo que escuché desafiaba toda explicación. La grabación contenía una composición completa, diferente a todo lo que había escuchado antes. La estructura era alienígena, la tonalidad fuera de la teoría musical convencional, pero mostraba una lógica interna innegable. Casi matemática en su precisión, pero profundamente emocional de una manera que no podía articular. Lo más perturbador era que reconocía fragmentos de mis propias grabaciones de guitarra, manipulados e integrados en este trabajo más grande. Lo que fuera que estuviera creando esta música estaba usando mis composiciones como materia prima, incorporándolas en algo más vasto e intrincado. Debería haberme ido entonces. Cualquier persona racional lo habría hecho. Pero yo era un ingeniero de sonido. Toda mi identidad se construyó alrededor de capturar y moldear audio. La perspectiva de documentar algo que desafiaba las leyes conocidas de la acústica era demasiado tentadora. Decidí seguir grabando, pero con un nuevo enfoque. Intentaría comunicarme con lo que fuera que creara esta música, establecer parámetros, tal vez incluso colaborar. Pasé ese día instalando equipo adicional, más micrófonos, analizadores de espectro, incluso un viejo grabador de EVP usado por cazadores de fantasmas para capturar fenómenos de voz electrónica. Esa noche, dejé un mensaje verbal en la cinta antes de comenzar la grabación. Pregunté qué querían, por qué habían elegido esta casa, este momento, a mí. Luego reproduje algunos de los patrones musicales que habían creado, seguidos por mis propias interpretaciones, respuestas compuestas usando estructuras tonales similares pero con sensibilidades musicales humanas. Me quedé despierto, sentado en mi consola de mezcla con auriculares puestos, escuchando los canales vacíos durante horas. No pasó nada. Luego, justo cuando el agotamiento comenzaba a arrastrarme hacia el sueño, lo escuché, un susurro débil que creció en claridad hasta que pude distinguir palabras bajo el estático. Siempre hemos estado aquí, decía la voz, o lo que fuera. En los espacios entre las notas, en el silencio entre los latidos del corazón. Ustedes, humanos, rozan contra nosotros cuando crean, cuando organizan sonidos en patrones que se acercan a nuestro lenguaje. Pero tú, con tus instrumentos que capturan y reproducen, nos has proporcionado herramientas que nos faltaban, la voz. Si podía llamarse voz, explicó que la música que estaban creando era de hecho un portal, pero no de la manera que los humanos podrían entender. No se trataba de viajar físicamente entre dimensiones, sino de cambios en la forma en que la realidad podía experimentarse y manipularse a través del sonido. Noche tras noche, la composición creció más completa. Comencé a entender fragmentos de su estructura, como ciertas combinaciones de frecuencias creaban efectos que podían alterar la conciencia. Como los patrones rítmicos podían sincronizarse con las ondas cerebrales para inducir estados mentales específicos.
Contribuí con mis propios elementos, guiado por sugerencias que llegaban a través de las grabaciones. Mi sueño se volvió fragmentado, mis días un borrón de ajustes técnicos y análisis obsesivos de cada noche de progreso. Perdí peso. Las llamadas de amigos iban directo al buzón de voz. El álbum que había venido a crear fue olvidado, reemplazado por esta colaboración que consumía todo con entidades que no podía ver o tocar, pero cuya presencia podía sentir con intensidad creciente. A medida que la composición se acercaba a su finalización, los fenómenos extraños se volvieron más pronunciados. Los objetos se movían cuando no miraba, las temperaturas en las habitaciones fluctuaban salvajemente, el sistema eléctrico de la casa se volvió errático. Las luces se atenuaban y brillaban en patrones que coincidían con la estructura rítmica de la música. Lo más inquietante fue que comencé a experimentar momentos en los que la realidad misma parecía titubear, como la distorsión del calor sobre el asfalto caliente. Durante estos episodios, vislumbraba versiones superpuestas de la habitación en la que estaba, el mismo espacio, pero con diferencias sutiles, como si estuviera viendo múltiples posibilidades existiendo simultáneamente. Las entidades explicaron, a través de nuestros intercambios grabados, que la composición completa crearía un estado sostenido donde estos límites perceptivos permanecerían fluidos. Hablaron de ello como una liberación, libertad de la tiranía de experimentar la realidad desde una sola perspectiva fija. Lo que no explicaron, pero lo que gradualmente llegué a entender, era que este estado fluido facilitaría que ellos influyeran en el mundo físico. Cada vez que trabajábamos en la composición, su capacidad para manipular objetos y energía aumentaba. Me estaban usando, a mí y a mi equipo, para crear condiciones que les dieran mayor acceso a nuestra realidad. En lo que supe que sería la noche final, mientras nos preparábamos para grabar la sección conclusiva de la composición, tomé mi decisión. Mientras las entidades se concentraban en afinar ciertas relaciones de frecuencia, alteré sutilmente elementos clave de la configuración de grabación. Introduje imperfecciones deliberadas en la cadena de señal, cabezales de cinta desalineados, cancelaciones de fase leves, bucles de retroalimentación de micrófono colocados con cuidado. Las entidades notaron de inmediato. Cuando comenzó la grabación, la temperatura en la habitación se desplomó y mi equipo comenzó a fallar de maneras que no podían explicarse por problemas eléctricos normales. Los motores de la grabadora de cinta se esforzaban, produciendo un gemido agudo que hacía doler mis empastes. La electricidad estática crepitó en cada superficie. ¿Qué has hecho?, resonó la pregunta a través de mí, no como sonido, sino como pura sensación. Expliqué que había creado disonancia dentro de su sistema perfecto, introducido error humano y limitación en su composición matemáticamente precisa. Había corrompido su portal con incertidumbre, con la misma imperfección que hacía humana a la música humana. Su reacción fue inmediata y violenta. Mi consola lanzó chispas y humo, las cintas se desenrollaron solas, cintas de película magnética retorciéndose como serpientes en el piso. Las ventanas estallaron hacia afuera, y un viento que no podía ser natural aulló a través de la casa, llevándose papeles y equipo más ligero. Corrí del estudio mientras el techo comenzaba a agrietarse, yeso lloviendo sobre el equipo de grabación ahora arruinado. Afuera, observé desde una distancia segura mientras las luces parpadeaban dentro de la casa, iluminando las ventanas con colores que no deberían existir. El aire alrededor de la estructura parecía doblarse y deformarse, como si el espacio mismo estuviera siendo plegado y desplegado por manos invisibles. Al amanecer, todo había terminado. La casa permanecía en silencio, luciendo perfectamente normal a la luz temprana de la mañana. Me acerqué con cautela, medio esperando encontrarla transformada o dañada irreconociblemente. En cambio, todo estaba como cuando llegué por primera vez, excepto por mi estudio, donde cada pieza de equipo era inútil, circuitos fritos, partes móviles fusionadas, cintas y cables derretidos en esculturas abstractas. Rescaté lo que pude y me fui esa tarde. Antes de partir, enterré las cintas maestras profundamente en el bosque detrás de la casa.
Incluso corrompidas e incompletas, no podía arriesgarme a que alguien intentara reconstruir lo que habíamos creado. Nunca volví a la ingeniería de sonido. Hoy vivo en un pequeño apartamento en la ciudad, rodeado de ruido constante, tráfico, vecinos, el zumbido de la vida urbana. Encuentro consuelo en estos sonidos ordinarios, en su aleatoriedad e imperfección. A veces, cuando estoy entre el sueño y la vigilia, creo que todavía puedo escuchar fragmentos de esa composición en los bordes de la percepción. En esos momentos, me concentro en el tic-tac mecánico de mi reloj de mesa, anclándome en su ritmo rígido y predecible hasta que los otros sonidos se desvanecen. Pero en noches particularmente silenciosas, cuando me sorprendo escuchando con demasiada atención el silencio, enciendo todos los dispositivos que hacen ruido que poseo, televisión, ventilador, radio. Cualquier cosa para llenar la habitación de sonido. Porque sé lo que existe en el silencio perfecto, en los espacios entre las notas, en las pausas entre los latidos del corazón. Y sé que todavía están escuchando, esperando a alguien más con el equipo correcto y la curiosidad equivocada para ayudarlos a terminar lo que comenzamos. La primera vez que noté que algo andaba mal en Le Monstre no fue cuando los cuchillos se reorganizaron solos durante la noche, sino al probar mi propia cocina, de repente, sabía mejor de lo que yo era capaz. Con notas que nunca había añadido conscientemente. Algo había cambiado en la cocina centenaria, y lo que fuera parecía estar usando mis manos. Había sido sous chef en Le Monstre por menos de 3 meses cuando comenzaron los incidentes. El restaurante ocupaba la planta baja de lo que alguna vez fue una gran mansión, construida en el distrito Jardín de Nueva Orleans en la década de 1880. Había sobrevivido huracanes, incendios y múltiples renovaciones. El edificio susurraba con historia, tablas del piso que crujían, tuberías antiguas que resonaban a horas extrañas y el olor distintivo de madera vieja y tiempo sedimentado. El chef Marot me contrató a pesar de mi experiencia limitada en alta cocina. Probó mi comida en un bistró local y afirmó reconocer algo en mi enfoque de los sabores que no podía articular. Mi técnica necesitaba refinamiento, admitió, pero insistió en que la técnica se podía enseñar, mientras que el instinto no. Estaba agradecido por la oportunidad, aunque debería haber cuestionado por qué un establecimiento tan prestigioso tenía problemas para retener sous chefs. Durante mis primeros 2 meses, todo progresó normalmente. Aprendí el menú, me adapté a las presiones de un restaurante con estrella Michelin y comencé a encontrar mi ritmo. Entonces llegó la noche en que me quedé tarde para perfeccionar una salsa para un nuevo especial. Todos los demás se habían ido horas antes. Estaba reduciendo un caldo cuando sentí un repentino descenso en la temperatura. El vello de mis brazos se erizó mientras la piel de gallina se extendía por mi piel. Las luces del techo parpadearon brevemente y, por el rabillo del ojo, capté movimiento cerca de las ollas colgantes. Una cacerola de cobre se balanceaba suavemente, como si alguien la hubiera golpeado, pero yo estaba solo en la cocina, de pie a 2 metros de distancia. Lo deseché como una corriente de aire del antiguo sistema de ventilación y seguí trabajando. Cuando me volví hacia mi caldo, noté algo peculiar en mi reflejo en el acero pulido del salpicadero. Por una fracción de segundo, mis manos parecían estar picando algo, aunque en realidad estaba revolviendo la olla. Cuando me concentré en el reflejo, todo coincidió con mis movimientos nuevamente. Agotamiento, decidí. Había estado trabajando jornadas de 16 horas durante semanas. A la mañana siguiente, llegué temprano para preparar todo. El chef Marot ya estaba allí, murmurando sobre el descuido del equipo de cierre. Nadie admitió haber tocado los cuchillos, pero todos asumimos que alguien los había limpiado y reemplazado incorrectamente. Esa noche, agregué los toques finales a mi salsa. El chef Marot la probó y sus ojos se abrieron con una expresión que no pude descifrar, sorpresa, ciertamente, pero teñida de algo más. Preocupación. Miedo. Esto es inesperado, dijo con cuidado. ¿Qué le añadiste? Enumeré los ingredientes,
todos estándar para la receta. Él negó con la cabeza. Hay algo más. Algo que no puedo identificar. La salsa se convirtió en el tema de la velada. Los clientes pidieron porciones adicionales, algunos preguntando si podían comprar recipientes para llevar. Un comensal habitual, un juez estoico que rara vez ofrecía cumplidos, pidió hablar conmigo personalmente. La intensidad en sus ojos mientras describía el placer que le daba la salsa me incomodó. Hablaba de ella como un adicto describiendo su dosis. Esa noche, me quedé tarde nuevamente para documentar la receta exacta, convencido de que debía haber añadido accidentalmente algo extraordinario. Mientras trabajaba en la cocina vacía, noté que la temperatura bajaba otra vez. Esta vez, vi como un cucharón se levantaba de su gancho y quedaba suspendido en el aire durante varios segundos antes de volver a su lugar con un suave sonido metálico. Mi corazón martilló contra mis costillas mientras el sudor perlaba mi frente a pesar del repentino frío. Me giré lentamente hacia el gran espejo al final de la línea, usado para monitorear el paso sin darme la vuelta. Mi reflejo estaba allí, como yo, espátula en mano, pero mientras lo observaba, paralizado, el brazo de mi reflejo se movió independientemente del mío. Alcanzando un recipiente que no podía ver y añadiendo ingredientes fantasmas a una olla invisible. Dejé caer la espátula y retrocedí. Mi reflejo coincidió con mis movimientos de nuevo, pero su expresión tenía una sonrisa burlona que la mía no poseía. Las luces fluorescentes zumbaban fuerte, ahogando el sonido de mi respiración entrecortada. Huí de la cocina, convencido de tener algún tipo de crisis por agotamiento. Al día siguiente, intenté pedir tiempo libre, pero estábamos cortos de personal y en medio de nuestra temporada más ocupada. El chef Marot parecía distraído, obsesivamente probando y volviendo a probar los platos antes de que salieran. El restaurante estaba completamente reservado durante semanas después de una crítica brillante que mencionaba específicamente mi salsa. Noté que el chef pasaba más tiempo en el sótano del restaurante, emergiendo con libros de contabilidad y diarios polvorientos de dueños anteriores. Cuando le pregunté qué investigaba, murmuró algo sobre entender la historia culinaria del edificio. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su normalmente impecable chaqueta de chef manchada con lo que parecía polvo antiguo. Esa noche soñé con la cocina. En el sueño, estaba cocinando, pero mis manos se movían con una precisión desconocida, empleando técnicas que nunca había aprendido. Figuras sombrías me rodeaban, observando con hambre mientras preparaba un banquete de alimentos desconocidos. Los ingredientes se retorcían bajo mi cuchillo. Desperté empapado en sudor, las sábanas enredadas alrededor de mí como restricciones. En las semanas siguientes, ocurrieron más eventos inexplicables, ingredientes que no había pedido aparecían en la cámara frigorífica, el equipo se reorganizaba durante la noche, los sartenes de hierro fundido, siempre meticulosamente sazonados, desarrollaron un extraño barniz que nada podía quitar. Lo más perturbador eran los reflejos. Cada vez que me veía en las superficies pulidas de la cocina, los mostradores de acero, las campanas relucientes, las ollas de fondo de cobre, mi reflejo parecía ligeramente desincronizado. A veces se movía una fracción de segundo antes que yo, otras, realizaba acciones que yo no estaba haciendo. Mi cocina, mientras tanto, mejoró dramáticamente. Platos con los que había luchado durante años de repente salían perfectos. Sabores que combinaba por intuición creaban sinfonías en el paladar que tenían a los clientes regresando noche tras noche. Muchos comenzaron a verse enfermizos, pálidos y nerviosos, con un brillo desesperado en los ojos al ordenar los mismos platos una y otra vez. Me recordaban a los adictos que había visto durante mi tiempo cerca del 9º distrito, personas que harían cualquier cosa por su próxima dosis. Comencé a investigar la historia del edificio. Los registros oficiales decían que había sido una residencia privada antes de convertirse en restaurante en los años 20. Pero en los archivos de la ciudad encontré documentos más antiguos que sugerían que la tierra había pertenecido originalmente a un grupo secreto que emigró de Haití en el siglo XVIII.
Habían construido un templo que luego fue demolido después de que acusaciones de prácticas profanas y rituales caníbales llevaran a una redada de las autoridades locales. La mansión se construyó directamente sobre los cimientos del templo. Mi estómago se revolvió al conectar los puntos. El sótano de Le Monstre todavía tenía piedras de cimiento expuestas que eran anteriores al edificio actual. Las había visto al recoger vino de la bodega, pero nunca les había dado mucha importancia. Esa noche, después del cierre, descendí al sótano con una linterna. La bodega de vinos estaba bien iluminada y modernizada, pero una puerta angosta al fondo conducía a áreas de almacenamiento más antiguas que no se usaban regularmente. El aire se volvió denso y rancio mientras me adentraba en las entrañas del edificio. En la habitación más alejada, descubrí una trampilla escondida bajo décadas de basura acumulada. Mi corazón latía dolorosamente contra mis costillas mientras mis temblorosas manos despejaban los escombros. La antigua puerta de madera estaba tallada con símbolos que no reconocía, desgastados por el tiempo pero aún claramente visibles. Una voz en mi cabeza me gritaba que me detuviera, que me fuera y nunca volviera. En cambio, agarré el anillo de hierro y tiré. Las bisagras protestaron con un chirrido ensordecedor que me hizo estremecer. Un aire viciado subió, llevando el olor a especias viejas y algo cobrizo y orgánico que me recordó a la cámara frigorífica cuando colgábamos carnes para secar. Mi linterna reveló una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Los escalones llevaban a una cámara circular con una plataforma elevada en el centro. Lo que inicialmente tomé por un altar sacrificial era, al inspeccionarlo más de cerca, una antigua superficie de cocina. Canales tallados en la piedra habrían drenado fluidos, aceites de cocina, me dije, ignorando la posibilidad más oscura. Las paredes estaban cubiertas de murales descoloridos que representaban elaborados festines y preparaciones culinarias. Mientras iluminaba con mi linterna, me di cuenta con creciente horror de que los ingredientes que se preparaban eran inconfundiblemente humanos. Al fondo de la cámara había un espejo empañado en un marco ornamentado. Su superficie estaba nublada por la edad, pero de alguna manera reflejaba la habitación con perfecta claridad. Me acerqué con cautela, mi reflejo haciéndose más claro con cada paso. Pero cuando me paré frente a él, no vi mi propio rostro, sino el de otro hombre. Vestía un blanco de chef de un diseño antiguo y desconocido, manchado oscuro con sustancias que no quería identificar. Sus ojos encontraron los míos, y sus labios se curvaron en una sonrisa de reconocimiento. Detrás de él, detrás de mí, figuras sombrías se agrupaban alrededor de la plataforma de cocina, sus rasgos indistintos excepto por sus expresiones hambrientas y anticipatorias. Mi reflejo comenzó a moverse independientemente, demostrando técnicas culinarias con movimientos practicados y elegantes. Aunque no había sonido, de alguna manera entendí que me estaba enseñando, mostrándome los secretos culinarios que habían hecho mis platos recientes tan irresistibles. Tropecé hacia atrás, dejando caer mi linterna. Rodó por el piso, proyectando sombras salvajes que parecían bailar con alegría maliciosa. La temperatura se desplomó, y sentí manos invisibles agarrar mi chaqueta de chef, tratando de arrastrarme hacia la plataforma. Mi boca se secó por completo mientras alfileres y agujas se extendían por mi piel. Subí las escaleras a gatas, el terror dándome velocidad que no sabía que poseía. Cerré con llave la trampilla y huí del restaurante, conduciendo a casa en un estado de pánico ciego. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar el volante. Cada vez que revisaba el espejo retrovisor, esperaba ver al antiguo chef mirándome fijamente. En la seguridad de mi apartamento, me tomé 2 dedos de whisky e intenté dar sentido a lo que había descubierto. El restaurante estaba construido sobre el sitio de un antiguo culto que practicaba canibalismo ritual disfrazado de alta cocina. De alguna manera, los espíritus de esos chefs originales me estaban usándonos, para continuar sus prácticas. Mi cocina mejorada no era el resultado de mis habilidades en desarrollo, sino de una influencia sobrenatural guiando mis manos. Y lo peor,
Cualquier sabor o técnica antigua que introducían a través de mí estaba creando una forma de adicción en nuestros clientes. La mirada desesperada en sus ojos, su compulsivo regreso a pesar de enfermarse. Estaban siendo preparados para algo, engordados como ganado, me di cuenta con náuseas. Llamé para decir que estaba enfermo al día siguiente, y al siguiente, ignorando los mensajes cada vez más frenéticos del chef Marot. Al tercer día, apareció en mi puerta. Su piel tenía un tono grisáceo, y oscuros círculos rodeaban sus ojos inyectados de sangre. Había perdido peso, su chaqueta de chef colgaba holgada de sus hombros. Admitió que había sabido sobre la historia del edificio cuando lo compró hace 5 años, pero no había creído las historias de fantasmas y maldiciones. Entonces, su primer sous chef comenzó a producir platos de calidad extraordinaria, atrayendo multitudes y elogios. Cuando ese chef se fue abruptamente, alegando ver cosas en los espejos, otro tomó su lugar y experimentó la misma mejora sobrenatural. Cada uno huyó eventualmente, y cada vez el chef Marot tenía que encontrar un reemplazo que tuviera el instinto correcto, que fuera receptivo a la influencia de los chefs originales del templo. Me rogó que regresara, no para escapar de la influencia, sino para abrazarla. El restaurante era más exitoso que nunca, las reservas estaban reservadas meses por adelantado, los críticos gastronómicos lo llamaban el destino culinario más importante de Estados Unidos. Me negué, explicando lo que había visto en el sótano, el antiguo altar diseñado para preparar carne humana, la cualidad adictiva que se desarrollaba en nuestros clientes. El chef Marot escuchó con una calma inquietante, luego admitió que ya había descubierto todo esto. Había estado consultando los diarios de los dueños anteriores, muchos de los cuales habían abrazado las influencias oscuras y ascendido al estrellato culinario antes de encontrar finales desafortunados. Creía que podíamos controlarlo, canalizar el conocimiento sin rendirnos a los aspectos más oscuros del ritual. No estaba convencido. La palidez de su piel, el temblor en sus manos mientras hablaba. Ya se estaba perdiendo a sí mismo ante cualquier entidad residía en esos espejos. Empaqué mis pertenencias esa noche y me fui de Nueva Orleans, conduciendo hasta que el agotamiento me obligó a detenerme. Encontré trabajo en un pequeño restaurante junto a la carretera en Arizona, lo más lejos posible de la alta cocina. Me dije que estaba a salvo, que la influencia no podía alcanzarme aquí. Pero a veces, al captar mi reflejo en el cromo de los accesorios del restaurante, veo un rastro de alguien más mirándome. Y cuando cocino comida simple y rústica para camioneros y lugareños, siento que mis manos quieren añadir ingredientes que no están en los estantes, emplear técnicas que nunca he aprendido. Los clientes han comenzado a elogiar mi cocina con creciente entusiasmo. Algunos se han vuelto habituales, apareciendo cada día con el mismo brillo desesperado que reconocí en Nueva Orleans. La semana pasada, el dueño mencionó expandir el menú, quizás avanzar hacia opciones más sofisticadas. Le he estado enseñando algunas de las técnicas que aprendí en Le Monstre. Hemos pedido equipo nuevo, incluyendo cuchillos más grandes y eficientes y un juego de ollas de fondo de cobre que brillan como espejos con la luz adecuada. A veces, por la noche, sueño con esa cámara subterránea y el antiguo chef que me espera allí. En los sueños, está satisfecho con mi progreso, con cómo he extendido su influencia a nuevos territorios de alimentación. Me despierto con mis manos moviéndose a través de los movimientos de preparación, mi boca watering en anticipación del festín por venir. Me digo que me iré mañana, que encontraré un lugar aún más remoto, donde no volveré a cocinar. Pero la despensa está completamente abastecida, las reservas están llegando, y mi reflejo me observa desde cada superficie pulida, sonriendo con anticipación mientras pica ingredientes que no puedo ver. El silencio en estas montañas no es pacífico. Observa. Espera. Lo noté en el momento en que bajé del autobús en este pequeño pueblo andino hace 3 semanas. Como los sonidos habituales de la montaña parecían desvanecerse cada vez que mencionaba el sendero oriental. Ahora entiendo por qué.
Algunos caminos no están destinados a ser recorridos, algunas historias no están destinadas a ser contadas, y algunas almas no están destinadas a permanecer siendo suyas. Vine a los Andes buscando autenticidad para mi portafolio fotográfico, pueblos remotos sin tocar por el turismo, tradiciones antiguas preservadas en el aislamiento de estos picos imponentes. Mi guía mencionó este pueblo como una joya oculta, perfecta para fotógrafos que buscan capturar los Andes reales. Lo que no mencionó fue el sendero. Mi primera noche en el hostal, extendí mis mapas sobre la mesa de madera, planeando mis rutas mientras tomaba una taza de té de coca para ayudar con la altitud. Cuando la anciana dueña me vio trazar el camino oriental con el dedo, su rostro arrugado se tensó. Murmuró algo en quechua antes de cambiar a un inglés roto, sugiriendo otros senderos con entusiasmo forzado. Asentí cortésmente, pero mi curiosidad ya estaba picada. ¿Qué podría ser tan especial acerca de esa ruta en particular? La mañana siguiente amaneció fresca y despejada, luz perfecta para la fotografía. Empacé mi equipo y me dirigí al este, ignorando las miradas cautelosas de los aldeanos que vieron en qué dirección iba. El sendero comenzó de manera inocente, un camino de tierra estrecho que serpenteaba a través de vegetación escasa de alta montaña, ascendiendo gradualmente hacia una cresta distante. Fotografié todo, las flores alpinas únicas, las nubes dramáticas acumulándose sobre los picos, los antiguos muros de piedra que ocasionalmente bordeaban el camino. No fue hasta que regresé a mi habitación esa noche y descargué las fotos del día que noté algo, una mancha en el fondo de una imagen, vagamente con forma humana pero indistinta, como humo atrapado en forma humana. Asumí que era un error de procesamiento o quizás un aldeano a la distancia que no había notado. Eliminé la imagen y no pensé más en ello. Al día siguiente, regresé al mismo sendero, atraído por la soledad prístina. Nuevamente, fotografié el paisaje llamativo, aventurándome un poco más a lo largo del camino. Mi piel se erizaba ocasionalmente con la sensación de ser observado, pero lo descarté como la inquietud natural de estar solo en un territorio desconocido. Una vez, me giré de repente, convencido de que alguien estaba parado justo detrás de mí, pero solo había sendero vacío y el viento susurrando a través de la vegetación escasa. Esa noche, al revisar mis fotos, mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. La figura apareció de nuevo en 3 imágenes diferentes, ahora ya no solo una mancha, sino claramente humanoide. Vistiendo lo que parecía ser atuendo ceremonial andino antiguo e inconfundiblemente más cerca que en la foto del día anterior. Mi mente racional buscó explicaciones desesperadamente, un artefacto digital, un truco de la luz, quizás incluso un local jugando una broma. Pero en lo profundo de mi instinto, una advertencia primitiva se agitó. Esa fue la primera noche que llegaron los sueños. Me encontré caminando el mismo sendero bajo una luna roja como la sangre. Adelante estaba la figura de mis fotografías, un hombre con piel como cuero antiguo, el rostro pintado con intrincados patrones geométricos en rojo y negro. Llevaba un tocado de plumas de cóndor y una túnica decorada con símbolos que no podía descifrar. No habló, simplemente levantó una mano nudosa hacia mí, la palma mostrando un patrón en espiral que parecía girar hipnóticamente cuanto más lo miraba. Desperté con el corazón martillando y las sábanas empapadas de sudor. El patrón en espiral todavía ardía en mi visión. Me dije que no regresaría al sendero. Incluso planeé rutas alternativas durante el desayuno. Sin embargo, para el mediodía, me encontré una vez más en el camino oriental, mis pies llevándome allí como por su propia voluntad. Esta vez, me aventuré más lejos que antes, llegando a una meseta que dominaba un valle apartado. Antiguas estructuras de piedra, quizás ceremoniales, salpicaban el paisaje abajo. Las fotografié meticulosamente, acercándome a los grabados erosionados, similares a los símbolos que había visto en mi sueño. El aire se enfrió repentinamente a mi alrededor, mi aliento empañándose a pesar del sol del mediodía. Lo sentí antes de verlo, una presencia parada directamente detrás de mí. Cada pelo de mi cuerpo se erizó, mis músculos se bloquearon rígidos por un miedo primordial.
Lentamente, levanté mi cámara y, con manos temblorosas, tomé una foto por encima de mi hombro. No me atreví a darme la vuelta. Solo cuando regresé al pueblo me atreví a mirar esa imagen. La figura estaba a menos de 3 metros detrás de mí, ya no borrosa, sino enfocada nítidamente. Sus ojos eran pozos negros en su rostro curtido, el patrón en espiral ahora visible en su palma mientras extendía la mano hacia la cámara, hacia mí. Esa noche, habló en mis sueños. Su voz susurraba como hojas secas, antigua y reseca. Se llamaba a sí mismo un nombre que significaba viento en quechua. Dijo que una vez fue un poderoso chamán de su pueblo, que había comenzado un ritual siglos atrás para unir su espíritu a la montaña sagrada, asegurando que su sabiduría protegería a su gente por generaciones. Pero los invasores coloniales lo atacaron durante su ceremonia, matándolo antes de que pudiera completarse. Ahora, su espíritu estaba atrapado entre mundos, incapaz de seguir adelante, incapaz de manifestarse por completo. Me necesitaba, explicó. Mi cuerpo, mis ojos, mis manos, para completar lo que quedaba inconcluso. La marca en espiral en su palma era el símbolo del ritual incompleto, y ahora me mostró mi propia palma, en el sueño, comenzaba a aparecer en mi piel también. Desperté aterrorizado, revisando inmediatamente mi palma bajo la luz dura de mi teléfono. No había nada allí, pero una sensación de picor sordo persistía. Me convencí de que solo había sido un sueño vívido, alimentado por la gran altitud, el té de coca y mi imaginación hiperactiva. Resolví dejar el pueblo al día siguiente. Pero cuando llegó la mañana, noté una pequeña marca pálida en espiral en mi muñeca interna, sutil como una cicatriz comenzando a formarse. Mi frecuencia cardíaca se duplicó al instante. Empacé mis maletas con energía frenética, pagué mi cuenta y prácticamente corrí a la pequeña plaza donde salían los autobuses hacia pueblos más grandes. Nunca llegué allí. De alguna manera, a pesar de dirigirme directamente al sur desde el hostal, me encontré en el sendero oriental nuevamente. Me di la vuelta, me orienté cuidadosamente y partí de nuevo hacia el pueblo. 20 minutos después, estaba más adelante en el sendero oriental que nunca antes. El pánico me arañó la garganta. Dejé mis bolsas y corrí colina abajo, colina arriba, cortando campo traviesa, usando mi GPS para navegar. No importaba en qué dirección huía, en minutos, me encontraba de vuelta en ese mismo sendero maldito, siempre un poco más adelante que antes. Al anochecer, exhausto y aterrorizado, llegué a las estructuras de piedra que había fotografiado el día anterior. Demasiado cansado para continuar, acampé a regañadientes en uno de los edificios más intactos. La espiral en mi muñeca se había oscurecido y, agrandado, ahora acompañada por los comienzos de patrones geométricos trepando por mi antebrazo, patrones idénticos a los en la piel de Guaira en mis sueños. Esa noche no solo me habló, me mostró sus recuerdos. Inundaron mi mente, su entrenamiento como joven chamán, el conocimiento sagrado transmitido por generaciones, el ritual que habría unido su espíritu protector a la montaña por la eternidad. Sentí su angustia al ser derribado antes de que su trabajo estuviera completo, sus siglos de semi-existencia, esperando a alguien adecuado para terminar lo que había comenzado. Desperté para encontrar todo mi brazo cubierto por los patrones, ya no pareciendo cicatrices, sino como pigmento real bajo mi piel. Mis uñas se habían oscurecido, y cuando capté mi reflejo en la pantalla de mi teléfono, vi los contornos más tenues de marcas faciales comenzando a formarse. Más inquietante aún eran los cambios que podía sentir dentro, recuerdos extranjeros se mezclaban con los míos, conocimiento de plantas que nunca había estudiado, palabras en quechua que nunca había aprendido. Movimientos rituales que mis músculos parecían recordar aunque nunca los hubiera realizado. A veces, me sorprendía parado en posturas desconocidas o tarareando melodías que nunca había escuchado antes. Intenté documentar todo con mi cámara, quizás esperando que crear un registro anclara mi identidad que se desvanecía. Con horror creciente,
me di cuenta de que en mis más recientes autorretratos, mi rostro comenzaba a aparecerse, no en rasgos reales, sino en expresión, en la forma en que sostenía mi cabeza, en la mirada detrás de mis ojos. A él. Esa noche, mi intento más desesperado de escapar falló cuando me encontré escalando un acantilado en la oscuridad, solo para emerger una vez más en el sendero oriental. Colapsé, rindiéndome al agotamiento y a la certeza creciente de que nunca dejaría este lugar, al menos no como yo mismo. Guaidá vino de nuevo en mis sueños, pero esta vez lo confronté. Exigí saber por qué me había elegido, porque no podía encontrar paz y dejarme en paz. Su respuesta me heló: yo lo había elegido a él al tomar el sendero prohibido, al capturar su imagen, al alimentar mi curiosidad a pesar de todas las advertencias. Yo había abierto la puerta. La cámara, explicó, era el conducto perfecto, una atrapa-alma similar a los objetos ceremoniales que su gente usaba una vez para contener espíritus. Cuando desperté, la aceleración de la transformación era evidente. Ambos brazos ahora mostraban marcas rituales completas, el patrón en espiral centrado perfectamente en mi palma. Mi rostro, y la pantalla de mi cámara, mostraban líneas geométricas formándose a través de mis mejillas y frente. Los recuerdos de Guaidá ahora fluían continuamente junto con los míos, a veces dificultando recordar qué experiencias me pertenecían. Lo que más me aterra no es la transformación física, sino lo cada vez más correcto que se siente. El pánico ha dado paso a una extraña aceptación. El conocimiento que fluye hacia mí se siente valioso, importante. El ritual que necesita completarse parece cada vez más significativo, incluso necesario. Hoy marca 3 semanas desde que llegué por primera vez a este pueblo, 7 días desde que pisé el sendero oriental por primera vez. He configurado mi cámara para documentar lo que suceda después. Esta noche, bajo la misma fase lunar en que Guaidá comenzó su ritual siglos atrás, regresaré al círculo de piedra en el valle. Usaré el conocimiento que ahora llena mi mente para completar la ceremonia de vinculación. A veces, en momentos de claridad, me pregunto si todavía soy yo, o si Thomas Jensen, el fotógrafo de Seattle, ya ha sido completamente consumido por Guaidá. Otras veces, me pregunto si alguna vez hubo una verdadera separación entre nosotros, si las almas a través del tiempo no están más conectadas de lo que creemos. El sol se está poniendo ahora. Mis manos, sus manos, nuestras manos están reuniendo los materiales necesarios para la ceremonia de esta noche. La espiral en mi palma palpita con anticipación. Las montañas a mi alrededor parecen contener la respiración. He intentado dejar un último registro de lo que me sucedió, aunque incluso ahora, escribiendo estas palabras, no estoy seguro de lo que yo significa ya. ¿Es el fotógrafo asustado que pisó por primera vez el sendero prohibido, o el antiguo chamán que finalmente completará su deber sagrado esta noche? Quizás al amanecer, la distinción no importará. Si estás leyendo esto y ves mis fotos, sabe esto: algunos senderos se evitan por una razón. Algunas montañas guardan lo que camina sobre ellas. Y algunas historias, como la mía y la de Guaidá, siempre estuvieron destinadas a convertirse en una. Recuerdo la primera vez que me sentí verdaderamente inquieto, como si algo en mi vida ordinaria se hubiera resquebrajado para revelar un atisbo de horror que nunca había sospechado. Era tarde, quizás pasada la medianoche, y estaba mirando el tenue resplandor azul de la lámpara de mi sala reflejándose en la ventana. Por un momento, pensé que vi una silueta moviéndose a través del cristal, pero la oscuridad se tragó cualquier forma que pudiera haber estado allí. Mi corazón latió con fuerza una vez y luego se instaló en un ritmo rápido e implacable. Intenté calmarme con una respiración lenta, pero un repentino escalofrío subió por mi columna. Ese fue el comienzo, aunque no lo supe entonces, de una pesadilla que haría que cuestionara mi cordura y pusiera a prueba los límites de mi valentía. Me llamo Martín, y en ese entonces tenía 28 años, trabajando como barista en una pequeña y acogedora cafetería enclavada entre 2 tiendas de antigüedades en una calle tranquila.
Antes de que todo esto sucediera, me enorgullecía de ser sensato. Mis amigos bromeaban diciendo que era demasiado terrenal como para asustarme por cualquier cosa, y yo solía reírme cuando escuchaba historias inquietantes de clientes. Pero entonces comenzaron a llegar las notas, cada una un poco más extraña que la anterior, y pronto me quedé preguntándome si estaba perdiendo el control de la realidad. Comenzó de manera inocente, o eso pensé. Una mañana, encontré un pequeño trozo de papel doblado en el mostrador junto a la máquina de espresso. No tenía nombre, ni ninguna indicación clara de quién lo había dejado. Dentro, simplemente decía, veo tu amabilidad. Se sentía extrañamente personal, pero no necesariamente amenazante, más como un cumplido que no había pedido. En ese momento, asumí que era la forma de un cliente tímido de expresar gratitud por una sonrisa amistosa o un latte bien preparado. Había clientes habituales que a menudo dejaban pequeñas notas, generalmente para agradecerme por un buen café o una conversación agradable. La siguiente nota apareció aproximadamente una semana después. Esta vez no estaba en el mostrador de la tienda, sino en la pequeña mesa donde solía apilar los vasos desechables. Cuando la desdoblé, pude jurar que olía un rastro tenue de algo metálico. El mensaje decía, he tomado un pedazo de ti para guardar. Un escalofrío me recorrió. No entendía lo que significaba. Miré alrededor de la cafetería, pero la mayoría de los clientes estaban ocupados revisando sus teléfonos o leyendo libros, inmersos en sus propios mundos. Nadie parecía estar observándome. Mi pulso se aceleró, pero intenté restarle importancia. Tal vez era solo una broma de mal gusto. Pronto comencé a recibir pequeños regalos extraños en la sala de descanso del personal también, un espejo de bolsillo roto con manchas rojas difusas en un lado, una llave de una cerradura que no reconocía y, lo más inquietante, pequeñas bolsas de plástico que contenían cabello o pequeños recortes de uñas. Al principio, pensé que podría ser una broma retorcida entre compañeros de trabajo, aunque ninguno de ellos parecía el tipo de hacer ese tipo de bromas. Todos parecían tan perturbados como yo cada vez que lo mencionaba. El olor metálico de la segunda nota persistió en mi memoria. Después de unos días, me di cuenta de que las manchas rojas en el espejo de bolsillo se parecían demasiado a sangre seca. Mis manos temblaban cuando lo sostuve, y mi boca se secó como si no pudiera formar suficiente saliva para tragar. Las luces de la sala de descanso, generalmente cálidas y reconfortantes, de repente parecían deslumbrantes y duras, resaltando cada imperfección en la superficie agrietada del pequeño espejo. Fue alrededor de este tiempo que comencé a mirar por encima del hombro mientras trabajaba, casi esperando que la mirada de alguien me perforara desde el rincón de la habitación. En las semanas siguientes, los regalos y las notas se volvieron más perturbadores. Una pequeña caja de música fue dejada junto al bote de basura afuera de la cafetería. Cuando la abrí, había un mechón de cabello oscuro atado con un trozo de cuerda. Otra vez, encontré un pequeño sobre con una moneda de aspecto antiguo cubierta de lo que parecía óxido o algo más oscuro. Cada descubrimiento hacía que mi corazón latiera con tanta fuerza que podía escuchar el rugido de la sangre en mis oídos. Mis compañeros de trabajo me aseguraron que teníamos cámaras de seguridad, pero el video de las cámaras nunca mostraba a nadie colocando claramente estos artículos. Solo estática negra o fotogramas perdidos por algún fallo técnico cada vez que intentaba reproducir las imágenes. Una noche después de cerrar, me quedé atrás para limpiar las máquinas. Era el único que quedaba, rodeado por el zumbido de los molinillos de café y el leve murmullo de las luces fluorescentes. Entonces escuché algo, un sonido de raspado contra la puerta trasera. Mi aliento se cortó en mi pecho. Me quedé paralizado, la parte baja de mi espalda hormigueando de sudor. Cuando reuní el valor suficiente para abrir la puerta, no había nadie allí, solo un viento fresco que agitaba la basura en el callejón. Pero en el suelo había otro sobre, este con una huella de mano manchada que parecía marrón rojiza. Todo mi cuerpo tembló cuando lo recogí, seguro de que debería tirarlo a la basura. En cambio, lo abrí.
El papel interior tenía 5 palabras escritas en una letra temblorosa: pronto estarás conmigo. A la mañana siguiente, me desperté en mi apartamento y decidí que necesitaba algo más que las cámaras de la cafetería para tener paz mental. Instalé una pequeña cámara en mi sala de estar y otra en mi dormitorio. Nada sofisticado, solo dispositivos básicos conectados a mi computadora. En los días siguientes, comencé a revisar las grabaciones cada mañana, esperando no encontrar nada inusual. Intenté racionalizar que estos regalos y notas podrían simplemente dejarse en la cafetería, no necesariamente destinados a extenderse a mi vida privada. Pero luego comencé a notar pequeñas discrepancias en mi apartamento: un marco de foto en el estante que miraba en una dirección diferente a la habitual, una silla ligeramente alejada de la mesa, mi taza de café colocada en un mostrador que nunca usaba. Se sentía como intrusiones sutiles, como si alguien estuviera probando cuánto podía manipular mi espacio sin que me diera cuenta. Mis palmas se humedecían cada vez que entraba por la puerta principal, preocupado por lo que podría encontrar fuera de lugar a continuación. Finalmente, revisé las grabaciones y vi algo que nunca podré olvidar. Alrededor de las 2 de la mañana, hubo un ligero parpadeo en el video, y luego, de la nada, apareció una figura en mi sala de estar, una mujer vestida de ropa oscura. Se movía lenta y metódicamente, como si realizara un ritual silencioso. Mi corazón casi se detuvo cuando la vi sostener un pequeño objeto, un mechón de cabello, posiblemente mío, y atarlo a un manojo de algo más. Lo peor fue que pareció girarse directamente hacia la cámara, pero su rostro estaba cubierto por las sombras de su capucha. Hubo un momento, solo un segundo, en el que juré que sus ojos brillaban en la tenue luz, y luego la imagen se volvió negra. Cuando se reanudó, ella se había ido. Me sentí entumecido todo el día después de ver esa grabación. Mis piernas temblaban debajo de mí en la cafetería, haciendo que fuera casi imposible pararme detrás del mostrador. Intenté confiar en uno de mis compañeros de trabajo, quien hizo algunas preguntas preocupantes. Sugirió que llamara a la policía, pero solo asentí distraídamente. Comencé a cuestionar todo. Si esta mujer podía entrar en mi apartamento tan fácilmente, ¿por qué no me había atacado directamente? En cambio, parecía querer que supiera que estaba allí. Eso era más aterrador en cierto modo. Se sentía como si estuviera orquestando una campaña lenta y deliberada de tormento. Esa misma noche, me obligué a ver más imágenes. Noté su presencia en múltiples noches, siempre alrededor de las 2 de la mañana, siempre moviéndose de la misma manera lenta, casi ritualística. Cada vez, recolectaba algo mío, un bolígrafo que había dejado en la mesa de café, un solo calcetín de mi ropa sucia, hebras de cabello de mi almohada. Una vez, la cámara la captó parada sobre mi cama, mirándome dormir en silencio. Podía ver mi propia silueta, el pecho subiendo y bajando, completamente inconsciente de la figura que se cernía sobre mí. Me di cuenta de que estaba lo suficientemente cerca como para sentir mi aliento. Pausé el video y me senté allí, las manos temblorosas, la piel pegajosa por el sudor, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que mis vecinos podrían oírlo a través de las paredes. Las próximas noches apenas pude dormir. Cada crujido de las tuberías viejas del edificio hacía que mis ojos se abrieran de golpe. Mis sábanas se sentían húmedas por mi sudor ansioso, y una sensación de paranoia se instaló en mis huesos. Comencé a cuestionar mi propio comportamiento, olvidaba cerrar la puerta con llave, o ella de alguna manera la abría. Verifiqué 2 veces los cerrojos e incluso compré un nuevo pestillo de cadena, pero cada mañana aún encontraba evidencia de que ella había estado allí, una huella tenue en el alféizar de la ventana. Una pequeña figura en mi mostrador que ciertamente no había colocado. Luego vino el descubrimiento más horrible, una pequeña figura que se parecía a una muñeca tosca. Estaba apoyada contra el espejo de mi baño una mañana cuando me desperté. Su cuerpo estaba hecho de tela, su rostro cosido con hilo oscuro. Metida bajo el brazo de la muñeca había otra nota, esta más larga que las anteriores.
Decía que estaba forjando un vínculo espiritual, una conexión que gradualmente transferiría mi esencia, mi alma, si creía sus palabras, a la muñeca que guardaba en su altar. Sentí que mi estómago se retorcía y casi vomité ante la idea. Mi boca se secó y tuve problemas para tragar. Mi mente racional quería descartarlo como el delirio de alguna lunática, pero había visto lo suficiente como para saber que esta persona no estaba mintiendo. Lo que fuera que estuviera sucediendo, se sentía peligrosamente real. Unos días después, un cliente en la cafetería mencionó que me veía pálido y nervioso. Mi jefe me llamó aparte para comentar que parecía distraído y preguntó si todo estaba bien. En un discurso indirecto, insistió en que encontrara una manera de manejar lo que me molestaba. Asentí en silencio, sintiéndome atrapado en mi propia piel. Esa noche, me quedé despierto revisando más imágenes de la cámara. En el clip más reciente, ella llevaba una pequeña vela y un tazón poco profundo. Colocó algo dentro del tazón, algo que parecía sospechosamente una gota de sangre. Mi sangre. Me di cuenta de que no podía seguir siendo pasivo. Aunque parte de mí estaba aterrorizada de confrontarla, sentí la necesidad urgente de hacer algo. Decidí invertir en mejores cámaras de seguridad que fueran más difíciles de manipular, cerraduras más robustas y un detector de movimiento. Los instalé todos en un día, saltándome el trabajo para asegurarme de que todo estuviera perfectamente configurado. El instalador me dijo en un tono tranquilizador que estas medidas definitivamente mantendrían alejados a los visitantes no deseados, o al menos me alertarían de inmediato si alguien intentaba entrar. Quería creerle desesperadamente. Por un breve periodo, dormí un poco mejor. Mi cuerpo todavía estaba exhausto, pero las nuevas capas de seguridad me dieron un fragmento de esperanza. Esa esperanza se hizo añicos la primera noche que el detector de movimiento se activó. Fue alrededor de las 2:13 de la mañana cuando escuché el pitido agudo. Mi corazón casi explotó de mi pecho. Agarré el bate de béisbol que ahora guardaba junto a mi cama y revisé la sala de estar. La puerta todavía estaba cerrada con llave, la cadena en su lugar, pero la transmisión de la cámara en mi teléfono la mostraba parada en el centro de mi sala de estar, inmóvil. Como si supiera perfectamente que la alarma se había activado. Parecía más alta, más imponente, y noté por primera vez que había un zumbido tenue en el video, como un canto. Consideré llamar a la policía, pero algo en mí se congeló. Estaba paralizado por el miedo, inseguro de lo que podría pasar si la enojaba. Temblando incontrolablemente, encendí todas las luces que pude mientras me acercaba a la sala de estar. El sonido del canto se hizo más distinto, reverberando a través de las paredes en un murmullo bajo. Pero cuando finalmente entré, el espacio estaba vacío. El detector de movimiento todavía parpadeaba en rojo, indicando un disparo reciente. La puerta y las ventanas estaban cerradas herméticamente, pero ella se había ido, desaparecida como un espectro. Mis manos temblaban tan violentamente que dejé caer el bate de béisbol al suelo. Esa mañana, encontré algo nuevo, una pequeña bolsa que contenía unas gotas de lo que parecía sangre y un trozo de tela cortado de una de mis camisas. Una nota decía que el vínculo estaba casi completo, que mi alma estaba casi atada a la muñeca. Mi visión se nubló y tuve que agarrarme al mostrador de la cocina para mantener el equilibrio. Era como si mi realidad se estuviera desmoronando. El resto de ese día fue un borrón febril. Pasé horas caminando por mi apartamento, sintiendo que las paredes se cerraban. Me dolía la cabeza con un dolor que no cedía. Me preguntaba si estaba maldito, marcado por algo más allá de mi comprensión. Las próximas noches fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba su silueta flotando en la esquina de mi dormitorio. Las sombras que alguna vez parecieron ordinarias tomaron formas amenazantes. Bebí taza tras taza de café fuerte, tratando de evitar el agotamiento, pero la falta de sueño estaba destruyendo mis nervios. A veces me sorprendía cabeceando en la sala de descanso del trabajo, despertando sobresaltado con mi corazón martillando,
convencido de que ella había susurrado mi nombre. La gente a mi alrededor comenzó a mirarme con extraña preocupación, pero ya no me importaba. Mi único enfoque era sobrevivir a estas noches. Finalmente, decidí que tenía que enfrentarla. Había llegado otra nota, afirmando que en la próxima luna llena, la transferencia estaría completa. No tenía idea de lo que eso significaba realmente, pero me llenó de un terror indescriptible. Me negué a dejar que mi vida fuera robada por algún ritual demente, así que esa noche me quedé despierto, las luces apagadas, la cámara lista, todos mis sentidos en alerta máxima. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un suave raspado de metal contra metal en mi puerta principal. Mis pulmones se apretaron y mi sangre se sintió como hielo en mis venas. Pero mantuve mi agarre firme en el bate de béisbol y me obligué a permanecer quieto. No podía verla al principio, solo sentía una presencia opresiva en la oscuridad. Luego, desde la esquina de mi sala de estar, una figura alta emergió lentamente. Incluso con la capa con capucha, sentí sus ojos escaneando la habitación, buscándome. Mi corazón latía tan fuerte que parecía sacudir mi cráneo. Cada paso que tomé hacia atrás resonó en mis oídos. Sentí que las paredes a mi alrededor se cerraban. Quería gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. De alguna manera, logré balbucear algo sobre que nadie la creería, sobre que nadie la dejaría salirse con la suya. Ella solo se rió, un sonido hueco y resonante que se hundió en mis huesos. Recuerdo que dijo más o menos que podía intentar advertir a la gente, pero que no me tomarían en serio. Nunca lo habían hecho antes. Mencionó lo fácil que era parecer impecable, lo simple que era manipular sistemas o volver a los compañeros de trabajo contra la misma persona que intentaba exponer la verdad. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras me daba cuenta de que estaba solo en ese pasillo oscuro con un ser que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que conocía. Las sombras proyectadas por la tenue luz de emergencia hacían que el espacio se sintiera claustrofóbico. Mi respiración era entrecortada, mi garganta constreñida y mi camisa pegada a mi piel, empapada en sudor frío. No estoy seguro de que me obligó a hablar de nuevo, pero mi voz surgió, quebrada bajo el peso del terror. Le dije que tenía copias de seguridad de mis hallazgos y que, si algo me pasaba, otros eventualmente descubrirían la verdad. Pareció divertida por la idea, pero también ligeramente irritada. Vi un destello de irritación cruzar sus rasgos antes de que reanudara esa inquietante compostura. En ese momento, me di cuenta de que tenía que salir del edificio, tenía que escapar o quedaría atrapado para siempre en cualquier destino que ella tuviera planeado para mí. No hizo ningún movimiento para detenerme en ese momento, tal vez quería que me hundiera más en el miedo y la paranoia, alimentarse de mi desesperación, o tal vez le divertía verme forcejear. Sabiendo que aún podía orquestar mi caída desde las sombras. Cualquiera que fuera la razón, aproveché su vacilación. Corrí por el pasillo, casi tropezando con cables enredados cerca de la sala de servidores. Mi corazón retumbaba mientras pasaba corriendo por oficinas oscuras, el eco de mis propios pasos frenéticos persiguiéndome. Cuando llegué al ascensor, me di cuenta de que la energía en ciertas áreas se había cortado. El ascensor no respondía. Una ola de pánico claustrofóbico me invadió. El pulso resonaba en mi cráneo. La escalera era mi única opción. Estaba oscuro, la luz de emergencia apenas funcionaba, proyectando sombras parpadeantes que parecían cambiar y retorcerse en mi visión periférica. Cada paso que daba reverberaba a través de las paredes de concreto, y seguía mirando hacia atrás, convencido de que en cualquier momento ella podría aparecer detrás de mí. De alguna manera, llegué a la planta baja. Salí corriendo por la salida y tropecé con el aire fresco de la noche. Una inexplicable sensación de alivio me invadió por una fracción de segundo, aunque fue inmediatamente eclipsada por la realización de que no tenía un lugar seguro a donde ir. Mi auto estaba en el estacionamiento, pero ¿me dejaría ir? Si había estado manipulando todo, desde registros de red hasta relaciones corporativas, ¿estaba toda mi vida bajo su control? El pánico amenazó con abrumarme,
pero me obligué a seguir moviéndome. Llegué a mi auto y busqué a tientas las llaves. Mis manos temblaban tan violentamente que me tomó 2 intentos abrir la puerta. La cerré de golpe detrás de mí y me encerré. El silencio dentro del vehículo se sentía opresivo, y por un momento esperé ver su rostro reflejado en el espejo retrovisor. Afortunadamente, solo era mi propio rostro pálido y bañado en sudor mirándome fijamente, los ojos desorbitados por un terror que nunca antes había experimentado. Encendí el motor y me fui, convencido de que me seguían. Cada vez que aparecían faros en mi espejo retrovisor, me cubría de sudor frío, medio segura de que era ella. Mi visión se nubló por las lágrimas que no me di cuenta de que estaba derramando. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, corrí adentro, cerré la puerta con doble llave y me quedé en la oscuridad. Mi aliento se atascó en mi garganta y todo mi cuerpo tembló como si intentara liberarse de la presencia persistente de esa entidad, esa fuerza antigua y malévola que me había tocado en ese tramo oscuro del océano. De vuelta en tierra, juré nunca hablar de los susurros o los vislumbres de esa metrópoli sumergida. Sin embargo, incluso ahora, a salvo en mi hogar, no puedo sacudir la sensación de ojos invisibles observándome. A veces, tarde en la noche, me despierto empapado en sudor, convencido de que escucho mi nombre flotando a través de una ventana abierta, llevado por una marea distante. Mi corazón latirá con fuerza una vez más y me preguntaré si realmente escapé de ese reino hundido o si alguna parte de mí permanece atada a él, atada por el diseño profano que inadvertidamente resucité. El pensamiento mantiene mi pecho apretado y mi respiración desigual, obligándome a enfrentar la inquietante verdad: una vez que el océano ha llamado tu nombre, nunca realmente se detiene.